Queridos, vamos a leer la carta a los filipenses. Les pido que tengan ahí a mano sus Biblias, en el capítulo 3 de Filipenses. Estamos entrando en la parte, los dos últimos capítulos de la carta, hemos pasado la mitad ya. Y bueno, hoy Dardo nos va a compartir la palabra. Vamos a leer Filipenses 3. Dice así, versículos 1 al 11. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a interpretación de la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Señor, gracias por esta palabra y pedimos que podamos reflexionar en ella guiados por tu Espíritu. Señor, edificanos, hablanos en esta noche. Gracias por la vida de Dardo. Gracias, Señor, por el pastor Dardo, porque puede compartir con nosotros tu palabra. Utilízalo en esta noche, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dardo, querido. Amén. Adelante. Amén. Muy bien. Muy bien. Como ustedes saben, y hemos hablado un poquito de esto, algunos llaman a Filipenses la carta del gozo, ¿no? La palabra gozo, regocíjense, alégrense, aparece más de 15 veces en esta carta. Y ahora en el capítulo 3 que vamos a empezar a estudiar, comienza diciendo, por lo demás, hermanos míos, gócense o alégrense en el Señor. Y una de las razones por la cual Pablo parece hacer tanto énfasis en el gozo es porque él también tiene que hablarles de algunos personajes que bien pudieran empañar el gozo de los creyentes filipenses. Leemos otra vez, versículo 1 dice, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor, para mí no me es molestia volver a escribirle lo mismo y a ustedes les da seguridad, dice. Al parecer, Pablo le había escrito otras cartas a los filipenses que no han llegado a nosotros, ¿no? Y en esas cartas, como en muchas otras escritas a las diferentes iglesias, él habla del mismo tema al que ahora se va a referir. Y no tiene temor de ser repetitivo, ¿no? Porque las cosas importantes merecen ser repetidas, ¿no? Y él quiere que los cristianos de Filipos estén bien seguros de lo que creen. Así que vamos a ver un poquito el contexto. Recordemos que Pablo ha venido hablando en esta carta
de su propio ejemplo de vida. Él dice, sean imitadores de mí, dice, y les dice, y miren a los que así se conducen. Les ha hablado además del ejemplo supremo de Cristo, quien era Dios mismo, pero se autodespojó de sus privilegios, que tomó la forma de un esclavo, que sufrió la terrible muerte en la cruz para salvarlos de la condenación eterna. Después le habla de Timoteo y de Epafrodito, que son otros dos modelos de siervos que realmente se preocupaban por su vida de una manera fuerte, de una manera sacrificial. Pero ahora, en contraste con todos estos ejemplos de amor, de entrega, de humildad y de servicio a favor de ellos, él va a hablarle de algunos personajes muy diferentes que pretendían ser siervos de Dios, pero que en realidad eran lobos vestidos de ovejas, ¿no? Y ahora vamos a notar en el versículo 2 que el tono de Pablo cambia bruscamente, ¿no? Un tono de advertencia. Él dice, cuídense de estos perros, ¿sí? Cuídense de estos que hacen el mal, cuídense de estos que mutilan el cuerpo, ¿sí? Como ustedes saben, Pablo enseñaba que nosotros podemos ser salvos únicamente por gracia, que la salvación es un regalo gratuito de parte de Dios y que nosotros jamás podríamos llegar a pagar, ¿sí? Sino que la salvación es algo que solamente podemos aceptar humildemente como un regalo que viene de parte de Él. Además, Pablo enseña que el ofrecimiento de salvación de Dios es para con todas las personas de todas las naciones. Pero había surgido en la iglesia una secta llamada los judaizantes, ¿sí? Algunos han escuchado hablar de los judaizantes. Bueno, ¿quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes eran un grupo de judíos que habían abrazado el cristianismo, aparentemente, pero ellos enseñaban que si los gentiles, o sea, los que no eran de raza judía, querían ser salvados, primero tenían que hacerse judíos circuncidándose. Ustedes saben que la circuncisión era la señal o la marca del pacto que Dios había establecido con Abraham. Y esta señal visible consistía en cortar y quitar el prepucio del miembro masculino. Toda la raza judía lo hacía, ¿no? ¿Qué es el prepucio? Es la piel que recubre la cabeza del pene masculino, pero esto para los judíos era una muestra visible de consagración a Dios. Y era algo que Dios le había ordenado hacer solamente al pueblo de Israel. Pero estos judaizantes pretendían que los cristianos gentiles también se circuncidaran y también cumplieran con las leyes judías. Y Pablo se define a esta gente de tres maneras diferentes. Lo llama perros, no se refiere a las mascotas, ¿sí? Le está llamando perros a esta gente, lo llama perros, lo llama malos obreros y lo llama mutiladores del cuerpo. La palabra perro era una palabra fuerte, ¿no? Los judíos se referían en un tono bastante despectivo a los que no eran de su raza como los perros gentiles, ¿no? Y ahora Pablo como que les devuelve el apodo diciéndole, bueno, en realidad los perros son ustedes, ¿no? Porque ustedes están permitiendo el evangelio de Cristo. Y Pablo es bastante duro, ¿no es cierto? Acá. Lo llama también malos obreros, ¿no? Es decir, pretenden ser obreros de Dios, pero en realidad son obreros del mal. Y lo llama también mutiladores del cuerpo, por su pretensión de querer que los gentiles, convertidos se circunciden. Y además también porque ellos dividían y mutilaban la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Así que Pablo les dice, cuídense de esta gente, por favor, cuídense de esta gente. Le dice Pablo a los cristianos de Filipos. ¿Por qué? Porque esta gente quiere robarles el gozo de la salvación que es solo por gracia, ¿no? Y en el versículo 3 dice, porque la circuncisión somos nosotros, dice Pablo, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos.
nosotros sabemos que Dios, aún en el antiguo pacto, no apuntaba con la circuncisión a un rito externo, sin sentido, sino que la circuncisión de la carne en los judíos era una imagen, una figura de lo que tenía que pasar acá dentro en el corazón. Aún para ellos tenía que ser una señal externa de una realidad interna. Fíjense, el Señor le dice en Deuteronomio 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Así que lo que verdaderamente importaba para Dios no era simplemente una operación hecha ahí en la carne, sino que esa señal debía indicar una realidad interna, obediencia al Señor, que era lo realmente importante. Y por esa razón, los profetas siempre estaban reprochando al pueblo de Israel y muchas veces los llamaban incircuncisos de corazón. Ustedes cuando leen las escrituras en el Antiguo Testamento van a ver muchas de estas palabras, ¿no es cierto? Incircuncisos de oído, porque ellos no querían escuchar, incircuncisos de corazón, porque no querían obedecer la ley de Dios, ¿no es cierto? Y lo que Pablo va a decirle a los filipenses es lo siguiente, hermanos, no se dejen engañar. La señal externa sin la realidad interna no sirve de nada. La circuncisión del antiguo pacto, como tantas otras cosas, era en realidad una figura de lo que Dios iba a hacer en el nuevo pacto, ¿no? Quitando las impurezas de la carne, del corazón de los cristianos. Así que un corazón circuncidado, según Pablo, es un corazón que realmente sirve a Dios en su espíritu y que ha dejado de confiar en la carne, o sea, en los méritos humanos para salvarse. Por eso dice que nosotros, los cristianos, somos en realidad la verdadera circuncisión, porque en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, o estamos orgullosos solamente de la obra de Cristo Jesús, de nada más. No confiamos en los méritos humanos, dice Pablo. Ahora, Pablo sabía que los grandes enemigos del gozo en la vida cristiana son la confianza en los méritos humanos y la confianza en una religiosidad externa. Entonces, Pablo va a hacer algo. Pablo va a poner el ejemplo de su propia vida para decir, no, para decir, miren muchachos, si alguien podría realmente salvarse en base a esfuerzos religiosos y méritos humanos, ese sería yo y ningún otro, ¿no? Fíjense, versículo 4. Pablo dice, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Y es como si le dijera a los judaizantes, ustedes que confían en su religiosidad, en sus buenas obras, en sus méritos humanos para salvarse, bueno, vengan acá, vamos a compararnos. Vamos a ver quién de nosotros tiene la carta más alta. Vamos a ver quién de nosotros tiene mayores logros, mayores méritos. Y Pablo va a poner ahí arriba de la mesa todas sus credenciales religiosas. Versículo 5 dice así las palabras, circuncidado el octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, hebreo de hebreos, dice la otra versión, Reina Valera, ¿no? En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Yo fui circuncidado al octavo día, dice Pablo, tal cual como lo establece la ley de Moisés. Es decir, mis padres eran gente piadosa. ¿Cuántos de ustedes tienen ese tipo de padres? Bueno, nadie elige los padres que va a tener, es una gracia de Dios, ¿no es cierto? Pero Pablo dice, bueno, yo tuve esa gracia. Yo nací en una familia piadosa, temerosa de Dios. Yo soy del linaje de Israel, o sea, yo soy judío de raza. Probablemente algunos de los judaizantes eran judíos prosélitos, es decir, gentiles que se habían convertido al judaísmo y habían hecho todo ese tipo de ritos, ¿no? De circuncidarse y demás, ¿no? Pero Pablo dice,
yo no soy prosélito, yo soy judío de pura cepa, soy un judío de raza. No solo soy hebreo de raza, sino que pertenezco a la tribu de Benjamín, que junto con la tribu de Judá son la tribu más importante en todo Israel. El primer rey de Israel era de esa tribu. Y por cierto, el nombre Saulo es un derivado del nombre Saúl, ¿sí? Y seguramente sus padres le habrán puesto ese nombre a Saulo, a Pablo, en honor al primer rey de Israel, ¿no? Y que era de la tribu de Benjamín también. Recuerden también cuando Israel se dividió, Benjamín fue la única tribu que apoyó al rey David. Era una de las tribus de mayor prestigio en todo Israel. En cuarto lugar, dice Pablo, hebreo de hebreos. ¿Sí? Eso quería decir que la familia de Pablo nunca había abandonado las tradiciones ni la cultura hebrea ni el idioma hebreo, como lo hicieron muchos judíos en la dispersión, que ya ni siquiera estaban hablando su propio idioma, ¿no? Ahora, todas estas cosas nosotros podíamos decir, bueno, eso no dependió de Pablo, pero Pablo tenía esas cosas. Y era como decir que yo tengo el favor de Dios, ¿te dan cuenta? ¿No? Aún es cosas que yo no elegí nacer en esta familia, pero tengo el favor de Dios, nací en una familia así, ¿no? Pero él también va a comenzar a nombrar aquellos méritos personales que sí tenían que ver con su esfuerzo humano. En cuanto a la ley, fariseo. Esto no era cualquier cosa, ¿no? El fariseísmo era una secta del pueblo hebreo que estaba enfocada a rajatabla en cumplir la ley de Moisés al pie de la letra. En todo Israel no había más de 6.000 fariseos, porque era una secta tan estricta que muy pocos se sometían a todas sus disciplinas. Miren, por dar un ejemplo, los fariseos eran tan estrictos en cumplir la ley que al tomar el vino, por la sola posibilidad de que en el lagar donde se pisaban las uvas se hubiera metido un mosquito, algo considerado impuro para ellos, tomaban el vino con los dientes apretados, así, para colar, si fuera posible, ese mosquito, esa impureza que podía meterse en eso, ¿no? De ahí el dicho de Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan? Que dice, ustedes se cuelan el mosquito y se tragan el camello, ¿no? Pero esto parecía que los fariseos eran una secta pegada al cumplimiento extremo y externo de la ley de una manera muy fuerte. Y es como que Pablo le dijera a los judaizantes, ¿ustedes creen que son cumplidores de la regla de la ley? Él dice, yo más, yo era un fariseo. ¿Mm? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Ahora, ¿qué significaba para Pablo ser celoso de la ley? Bueno, significaba que era tan celoso de la ley que hasta odiaba a aquellos que no cumplían la ley. Y él dice, yo luché no solamente para cumplir la ley, sino también para hacer que otros la obedecieran. Y como los cristianos no se ataban a la ley de Moisés, como yo lo hacía, en mi celo los perseguí, los arrastré a la cárcel, los azoté, los llevé a la muerte a muchos de ellos. O sea, ustedes se creen celosos de la ley porque mandan a los gentiles a circuncidarse. Yo era más celoso que ustedes. Yo era un fanático perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible, dice él. Es decir, yo era alguien que me pegaba a la letra de la ley y la cumplía a rajatabla. En lo que los demás podían ver en mí externamente, yo era irreprensible, dice Pablo. Ahora, él no está diciendo que nunca pecó, pero lo que él está diciendo es, presenté todos los sacrificios que tenía que presentar en el momento que tenía que hacerlo, cumplí todos los ritos, festejé todos los sábados, hice absolutamente todo lo que la ley dice que tenía que hacer. Y Pablo tira todo eso arriba de la mesa y dice, estas son mis credenciales. Y yo les aseguro que si la salvación
fuera por cumplir estas cosas, yo podría ser salvo por ellas. Así que judaizantes, ninguno de ustedes tiene una carta más alta que la mía. ¿Amén? Esto es lo que Pablo les está diciendo. Pero ¿saben qué? Dice Pablo. Un día el Señor me bajó del caballo. Me bajó del caballo, me bajó de mi propia soberbia, me dejó ciego el Señor. Y ese día entendí mi ceguera espiritual. ¿Saben qué? El día que me encontré con Cristo, ese mismo día yo me di cuenta de que cualquier esfuerzo o logro humano con que pretendiera comprar mi salvación es basura, no sirve. Y esto va a decir en el versículo 7. Dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. ¿Se dan cuenta? Yo consideraba todo este esfuerzo humano de la carne, toda esa religiosidad externa como una ganancia. Pero ahora que conozco a Cristo, ahora que conozco la perfección de su santidad, de su persona, todo lo que Él hizo para ganar mi salvación, que Él siendo Dios se humilló y se autodespojó de cualquier privilegio. Cuando yo escucho eso, ahora estimo todas estas cosas no como ganancia, sino como pérdida. Ahora me doy cuenta de que lo que dice el profeta Isaías es verdad, que nuestras mejores obras de justicia son como un trapo inmundo delante de su santidad. Versículo 8. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Vamos a verlo en esta versión. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo. Y lo tengo por estiércol, ¿sí? La Reina Valera dice, lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo. Estas cosas de las cuales tanto me enorgullecía antes, dice Pablo, cuando conocí a Cristo, las vi de otra manera. Y he estado dispuesto a perderlas por amor del Señor Jesucristo. Es más, ustedes quieren encontrar alguna de estas cosas en mi vida hoy, no revisen el otro lado, vayan directamente al tacho de la basura, ¿no? O mejor, revisen ahí en las cloacas, ¿no? Porque esta palabra que la Reina Valera traduce como basura es una palabra que significa en realidad excremento. Y esta es una de las cosas más fuertes que Pablo puede decir. Todos mis logros, todos mis esfuerzos, todas mis mejores obras humanas, comparados con el amor de Cristo, no son más que estiércol, como dice esta versión, estiércol. Y esto hermanos, esto es algo que cada uno de nosotros tiene que entender, ¿no? Aquel que quiera presentar a Dios sus logros humanos para pagar con ellos su salvación, debe saber que va a presentarse delante de aquel Dios que es 3 veces santo y puro, con nada más que excremento en sus manos. Qué figura fuerte, ¿no es cierto? Pablo dice en el versículo 9, y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Yo tiré mis logros a la basura, dice Pablo. ¿Por qué? Porque quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, esa justicia que viene por haber cumplido la ley, sino la justicia que Dios me ha dado solo por haber creído en Cristo. ¿Sabes? Hay solamente 2 maneras de presentarte delante del trono de Dios. Una es presentándole a Dios tus logros, tus títulos, tus esfuerzos humanos. La otra es presentándole a Dios los logros de Cristo a tu favor. Y Pablo dice, yo no quiero mi propia justicia, porque esa justicia me mandaría derechito al infierno. O sea que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ¿no? Va a decir Pablo en otro lado. Yo quiero la justicia de Cristo, esa justicia que Dios
acreditó a mi cuenta cuando deposité mi fe y mi confianza en Cristo Jesús. Mi propia justicia es basura. La justicia perfecta de Cristo no solo pagó por cada uno de mis pecados, sino que puso en mi cuenta todo lo puro, santo, justo que es Jesús. Y con esa justicia, dice Pablo, quiero presentarme ante el trono de Dios. Esto significa que Dios me ha justificado, me ha declarado legalmente justo en base a la justicia de Cristo. ¿Saben, hermanos? Cuando nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, Dios no solo pone en la cuenta de Cristo todo lo que nosotros le debíamos, todos nuestros pecados, sino que también pone en nuestra cuenta la justicia de Cristo. ¿Qué es la justicia de Cristo? Bueno, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro y perfectamente justo que es Él, eso está en nuestra cuenta. ¿Cuándo? Cuando creemos, cuando depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Él y no en nuestros logros humanos. ¿Saben? Cuando Dios miró a Cristo en la cruz, Él vio mi maldad, mi pecado y lo destrozó. Lo destrozó. Ahora, por haber creído en Él, cuando mira mi vida, Él ve no mi pecado, Él ve la justicia de Cristo y me prodiga su amor. Dios trató a Jesús como si fuera yo y ahora me trata a mí como si yo fuera Jesús. ¿Se dan cuenta qué increíble esto es lo que Pablo descubrió? ¿No? Y lo que tiene que descubrir cada uno de nosotros para decir, yo no quiero mi propio logro, mi propia justicia, ¿no? Eso me lleva al infierno. Yo quiero la justicia de Cristo en mi vida. Y esto es, la justificación es, no solo es como si yo nunca hubiera pecado, como si yo nunca hubiera cometido ningún mal, sino que es también como si yo hubiera vivido la perfecta obediencia y santidad que él vivió. Y Pablo dice, ¿saben qué? Comparado con esto, todo lo demás es caca, desecho, excremento. Eso es lo que es. Por eso, cuando lo apresaron la primera vez en Filipos, ¿se acuerdan que ahí empezó la iglesia en Filipos? Cuando le rompen la espalda a latigazos, cuando lo arrastran al calabozo más adentro y cuando lo ponen en el cepo a la medianoche, ninguno escuchó el llanto y el lamento de Pablo y de Silas. La palabra de Dios nos dice que Pablo y Silas, ¿qué hacían? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacían? Ellos cantaban al Señor. ¿Por qué? Bueno, porque nadie podía quitarles el gozo de haber sido justificados delante del Señor, de haber sido declarados legalmente justos delante de Dios. Ese es el gozo de la salvación que Pablo y Silas tenían. Versículo 10 empieza diciendo, a fin de conocerle. Esta es la meta de Pablo. Él tiró todo su logro a la basura con tal de conocer a Cristo. ¿Saben? La palabra conocer siempre se usa en la Biblia como sinónimo de intimidad, de tener una relación de profunda intimidad con alguien. Y de esto es lo que Pablo está hablando cuando dice a fin de conocerle. No está hablando de conocer la historia de Jesús, no, nada, sino de conocerle en una relación íntima, cercana, estrecha. Y dice, y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. ¿Saben? El poder de la religión solo alcanza para pintarte por afuera, pero por dentro vas a seguir estando lleno de muerte y pudredumbre, igualito que antes, ¿no? Solo te maquilla por afuera la religiosidad. Sin embargo, el poder de la resurrección, el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es diferente, te limpia por adentro. Y es por eso que Pablo dice, yo quiero conocerle a Él y quiero conocer ese poder de su resurrección cada vez más. Ese poder que me capacita para vivir una nueva vida en santidad, en amor, no en religiosidad y odio como era antes. Y esto, hermanos, esto no se puede lograr con la fuerza de la voluntad humana. Tiene que ser con el poder de Cristo
resucitado, ese poder que obra en mí de una manera poderosa. Y Pablo dice, y participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Pablo no solo quiere identificarse con el poder de Cristo, hay tantas personas que solo quieren hacer eso, identificarse con el poder, porque quieren poder para mandar a otros, no para servir a otros, ¿no? Quieren poder para sentirse más grandes, más fuertes, no para ser mansos y humildes de corazón, como Jesús. Pero Pablo intencionalmente busca identificarse con Cristo aún en sus padecimientos. Cristo fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Yo quiero ser como él, dice Pablo. Yo quiero conocerle más íntimamente. Quiero identificarme aún con sus sufrimientos. Te pregunto, ¿es tu anhelo ser como Jesús? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto es tu anhelo ser como Jesús? ¿Saben? Nuestro cristianismo moderno, occidental, huye de los sufrimientos. ¿Sí? Nosotros deseamos armar nuestro propio paraíso acá en la tierra y sufrir lo menos posible. Nos olvidamos que Cristo, el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y en nuestra soberbia nosotros pensamos, pero a mí no me hace falta padecer nada para aprender lo que significa obedecer a Dios. No, hermano, no es así. Pero yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren ser usados grandemente por el Señor? ¿Cuántos de ustedes? ¿Sí? Levanten ahí la mano. ¿Cuántos quieren ser usados grandemente por el Señor? Entonces, miren la historia del cristianismo, ¿no? Y anoten esta frase que alguien dijo una vez, fíjense, alguien dijo una vez, Dios nunca usa grandemente a nadie, sino hasta después de haberlo herido grandemente. No somos masoquistas, a quienes les gusta sufrir, no, pero entendemos que estamos siguiendo a aquel que se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz, y todo lo que eso significa. Y que de alguna manera de este lado de la cruz, de este lado de la existencia, perdón, padeceremos muchas de las cosas que Jesús padeció. Dice Hechos 14:22 que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero, hermano, me animo a mí también. No tengamos miedo del sufrimiento. Confiemos en el Señor. Él nos va a dar la gracia para soportar lo que tengamos que soportar por amor a Él. Recuerden que la meta no es no sufrir. La meta no es armarte tu propio paraíso acá en la tierra. La meta es conocerle a Él. Conocerle a Él. Esto es lo que Pablo está diciendo. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Quiero vivir como Él vivió, pero también anhelo morir como Él murió, dice Pablo. Y no está refiriéndose a la manera de morir. Pablo era ciudadano romano y nunca podría haber sido crucificado, ¿no es cierto? Por eso los ciudadanos romanos tenían el derecho de no ser crucificados. Pero a lo que se refiere es al propósito. Cristo murió por mí, Cristo entregó su vida preciosa por mí. Ahora yo quiero imitarle, quiero dar mi vida para que otros también le conozcan, para que otros también lo experimenten. Versículo 11 dice, la Reina Valera dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, ¿no? Como lo traduce la Reina Valera, pareciera como si Pablo tuviera duda de que quizá logre resucitar entre los muertos, pero tal vez una traducción más acertada es esta que estamos viendo acá, ¿no? De la nueva versión internacional que dice, así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Esta es la meta de Pablo, presentar delante del trono
de Dios, no su propia justicia, sino la justicia de Cristo. Así Él quiere caminar, conociendo a Cristo y el poder que operó en su resurrección, padeciendo por amor a otros y siendo semejante a Él en su muerte. Así es como Él espera alcanzar la resurrección de entre los muertos. Amén. Muy bien. Ya para terminar, quiero hacer énfasis muy cortito en algunas enseñanzas importantes que este pasaje nos deja. En primer lugar, la salvación es un regalo gratuito de parte de Dios que nosotros no podemos ganar ni merecer jamás. Nosotros somos salvos solamente por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. No somos salvos por la fe más las obras de la ley, por la fe más algún logro humano. Es solamente por gracia, por medio de la fe. En segundo lugar, las reglas externas de la religión no tienen poder para cambiar nuestro corazón. Pero el poder de Dios que obró en la resurrección de Cristo nos capacita para vivir una nueva vida en santidad y amor. Y en tercer lugar, yo quiero destacar esto, que hay solo dos maneras de presentarte delante de Dios. Una, presentándole tus logros. La otra es presentándole a Dios los logros de Cristo a tu favor. Así que, hermanos, que nuestra meta sea siempre presentar delante del trono de Dios no nuestra propia justicia, sino la justicia de Cristo. Que así podamos caminar en intimidad con Cristo para conocer el poder que obró en su resurrección, padeciendo por amor a otros, sufriendo por amor a otros y siendo semejante a Él en su muerte. Así es como nosotros también debemos esperar alcanzar la resurrección de entre los muertos. Amén.